Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de Campamento Web. Hoy volvemos a traspasar las barreras de la presencialidad porque estamos en las oficinas de Laika con MJ Cachón. Muy buenas, MJ, bienvenida a Campamento Web. ¿Qué tal, Emilio? Pues muy bien, te voy a decir que te sintieras como en tu casa, pero literalmente estamos en tu casa, así que hoy las normas de juego las pones tú por el momento, porque vamos a hablar durante la entrevista de temas que yo creo que a ti te pueden gustar mucho, a la audiencia creo que también, que tiene que ver con updates, migraciones, cosas de SEO técnico, que, a ver, hay gente que se queda en los nichos y luego hay gente que, iba a decir que evoluciona, pues sí, que evoluciona y habla también de SEO técnico. Así que en tu caso, pues hablaremos de cosas que no todo el mundo se atreve a hablar por su complejidad. Lo primero de todo el mundo está preocupado por los updates, por las actualizaciones de Google. Yo te quería preguntar si habéis tenido casos recientes de clientes que han sido afectados por alguna actualización, ya no de Panda ni Penguin porque hace ya muchos años de eso, pero quizá de algún spam update, core update que hemos visto ya varios en años anteriores o algo por el estilo. Pues, a ver, por la experiencia un poco analizando updates, no solamente con los clientes, sino también luego en general, todos al final sufrimos de alguna manera updates, a veces para bien o a veces para mal. Sí. Alguna experiencia que hemos tenido recientemente, como han coincidido muchos updates a la vez, principalmente el core update con el spam update y seguido de, o sea, anteriormente ha habido un content helpful update. Digamos que esa población de esos tres, sí que hemos visto proyectos que habían recuperado zonas muy concretas de la web, un subidón gigante, y que cuando ha llegado el core ha habido como una especie de rollback. Digamos que ha vuelto a niveles anteriores, incluso un poco menos. Es decir, ha sido más grande la caída que la crecida que había tenido previa. Por lo cual, bueno, pues ahí es un ejemplo que todavía tenemos que empezar a analizar, a recuperar y ver cómo hacia el siguiente update lo podemos dejar donde estaba. Claro, porque mucha gente lo que se pregunta es esto justamente, ¿no? ¿Cómo detectar una penalización de este estilo? Imagino que acudiréis a herramientas tipo Search Console, Analytics, una persona que tenga un poco de miedo, ¿no? Y no sepa si le puede haber afectado una actualización, ¿a dónde debe acudir para confirmarlo? A ver, yo en primer lugar acudiría a las guidelines de Google para entender muy bien en qué consiste cada update, porque hablamos de 5 grandes updates que son los más conocidos ahora: el core, que es como la actualización central; el content helpful o el update, que habla de contenido útil; luego tendríamos el product reviews, ¿vale? Que habla también de pues, la experiencia a nivel de reseñas y esta parte de cómo la gente reseña los productos o sus experiencias. Luego tendríamos el spam update, que tiene más que ver con calidad, enlaces, etcétera. Y me estoy haciendo uno. Helpful Content Update ya lo has comentado. El spam, sí, yo creo que lo han mencionado todo. O sea, entonces cada uno de esos updates tiene sus características y su porqué. El por qué Google lanza esos cambios de algoritmo durante el año. Normalmente yo tengo calculado en los últimos años que hay una media de 8 o 10 updates de estas características al año. Con lo cual, el nivel de complejidad y de volatilidad que puede llegar a tener el sector SEO es importante. Sí. Entonces, punto 1 para mí, guidelines, entender muy bien de qué va el update. Punto 2, herramientas que controlemos en nuestro proyecto, Search Console, Analytics, podrían ser las dos core, vamos a decir. Y luego tenemos herramientas tipo Sistris, Semrush, HB, que son herramientas, digamos, externas, pero que nos pueden dar más información aún a nivel de keyword o a otros niveles. Entonces ahí yo creo que también podemos combinar el trabajo de análisis con eso. Y luego ya más de qué te ha afectado, ahí entraríamos a intentar ver, vale, antes del update y después del update tenemos que ver qué estábamos posicionando, y cuando ha pasado el update y nos ha impactado, sea negativamente o sea positivamente, es comparar dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Lo podemos hacer tanto en Search Console como en Analytics a nivel ya más de tráfico y de ventas, etcétera, y obviamente segmentando, ¿vale? Viendo los segmentos no solamente de negocio, sino incluso qué tipologías de páginas me han afectado, informativas, transaccionales, ¿vale? ¿De qué temáticas? Claro, eso quería preguntarte, porque una vez hemos detectado la caída, creo que es importante empezar a diseccionar, ¿no?, esa caída y ver de dónde viene esa pérdida de tráfico, porque puede que sea una caída a nivel de dominio genérico, puede que sea una penalización solamente, como bien has dicho, de una tipología de URL. ¿Cómo se hace ese tipo de filtro en Search Console, por ejemplo, dentro de Analytics para alguien que de a pie pueda comprobarlo en su casa? A ver, normalmente en ese tipo de herramientas están activas las opciones de expresiones regulares, ¿vale? Son una manera de agrupar URLs
en base a los criterios que consideremos. Entonces, si nuestras URLs del proyecto llevan algún patrón, que podamos diferenciar las del blog de las de la, voy a decir, tienda online, o incluso dentro de las de tienda online podemos diferenciar categorías de fichas y de otros tipos, pues yo empezaría haciendo ese tipo de segmentaciones para entender, digamos, la tipología de página que ha sido más afectada. Al final, normalmente, depende del proyecto, pero vas a tener unas zonas del proyecto más informativas, otras más transaccionales. Y a veces ya la propia tipología de la URL o sea, está enfocado, sí, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí para intentar ver, oye, me ha afectado en mi glosario, me ha afectado en mi blog, me ha afectado en las 3 o 4 categorías de mi medio en las que hablo de cosas mucho más banales, en las que a lo mejor el contenido tiene más riesgo, ¿no?, de ser considerado no útil, por ejemplo. Un paréntesis, esta entrevista está patrocinada por Rayola Networks, mi hosting de confianza, y que además tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Así que si vas a crear un nuevo sitio web, aprovéchalo. Recuerda que tiene un excelente soporte, un excelente rendimiento y unos servidores increíbles con redundancia de datos. Así que sea cual sea el proyecto digital que quieras montar, en Rayola Networks tienes tu mejor solución y además con descuento en la descripción. Y en segundo lugar, a Ahrefs, mi herramienta SEO todo en uno, la que más utilizo en mi día a día y que podéis probar completamente gratis con su Ahrefs Webmaster Tools. Es como un Search Console, pero mejorado con más ideas sobre las que podrías trabajar tu página web. De este modo tendrás un SEO impecable y mucho mejor que tu competencia. Así que recuerda, si necesitas una herramienta SEO, yo confío en Ahrefs. Y claro, a nivel de actualización, también tenemos 2 tipos grandes de actualizaciones que serían, bueno, penalizaciones más bien que serían a nivel de dominio genérico o a nivel de, como bien has dicho, una tipología de URL, de alguna keyword o incluso de una URL en concreto que de repente vemos que ha bajado en 100.000 impresiones, por poner algo drástico, el Search Console. ¿Cómo podemos detectar si la penalización ha sido a nivel de dominio o a nivel de URL? Porque eso también, el tipo de update nos puede dar pistas, porque hay updates que son a nivel de dominio y updates que son solamente de forma segmentada en una parte del... Es muy importante este. Al final, cuando haces una comparativa del antes y el después, si tú ves que la caída es generalizada en todos los directorios o en todas las tipologías de páginas, pues ya es un síntoma de que te ha afectado de manera global. Ajá. Que tendríamos que ver los números, ¿no? Pero sería una manera de verlo. Si realmente cuando haces este análisis veis que es que, mira, como el ejemplo que yo decía antes, un cliente nuestro con el Helpful Update de contenido útil le subió mucho solamente una sección, porque habíamos hecho una cosa en concreto que le hizo subir, ¿no? Entonces, se ve claramente que el resto del sitio no... Ajá. ¿Y qué acción se hizo en ese, ya por curiosidad, qué acción se hizo para que ese Helpful Content Update le propiciara esa subida? Es una cosa curiosa porque hablamos mucho de temas de EGAT, ¿no? Ajá. De la expertise, la experiencia. Poner un autor con un nombre, ¿no?, que sea generalista. No todos los contenidos necesitan estar asociados a un autor. Ajá. Entonces, esa fue la clave. Hay contenidos que requieren que lo firme una persona y demuestre y se diga quién lo ha escrito, quién es esa persona, si realmente sabe o no sabe del tema. O incluso hay gente también que en sus proyectos, en vez de meter simplemente al autor, también mete un revisado por... Ajá, sí. Contenidos médicos, pues a veces tú no puedes tener a los médicos como tal escribiéndolo, pero si lo revisan y firman o ponen su nombre, mira, esto lo he revisado y es puro. Y que de hecho hay esquemas también, hay datos estructurados para revisor, para autor, etcétera. Ajá. Entonces, aquí el punto es quitar más autores de ciertas zonas de contenidos que no necesitaban demostrar que estaba escrito por un autor. Definiciones. La definición no hace falta que esté escrita por un autor. Uh-huh. Entonces, ahí es donde... O sea, es como que era negativo tener que hubiera una persona detrás de ese contenido. De algún modo, pues quiero decir, si tú vas al diccionario, realmente, ves las definiciones, no importa que yo o tú hagamos la definición. Eso, o sea, es la definición de algo. No hace falta que esté firmado por Emilio o por MJ. Sin embargo, si tú haces un artículo en profundidad hablando de X temas, Ajá. sí que importa quién lo está escribiendo. Uh-huh. Vale. ¿Se te ocurren? Porque claro, a mí estas cosas me encanta que me digas, pues mira, hicimos tal cosa y subió posiciones, así que ya la siguiente pregunta va a ir encaminada a esto y así se te ocurren algunas estrategias o técnicas que hayáis utilizado en algún cliente, en alguno de estos updates del Helpful Content, del spam, del Core Update, para que la gente tenga alguna aplicación práctica que pueda seguir y mejorar así posiciones. Yo tengo un caso muy chulo desde el punto de vista de que ahora se ve que lleva 2 años
que han resistido todos los updates. Ajá. Pero- Campeón, eso no se ve poco. o sea, es una cosa de psicólogos, pero previo a eso, digamos que tuvo 2 años de subidas bestiales y luego bajadas bestiales. Ah, vale, entonces tan campeón. Luego tuvo 1 año o 2 como de estar plano completamente y por ahí yo ya empecé a ver qué se podía hacer, ¿vale? Y era un proyecto que al final tampoco había mucho de uso para invertir. Y algunas ideas que yo doy, siendo médico, es muy importante, en este caso los médicos, o los foros, los números de conectados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las páginas de tratamiento y de servicios que se ofrecían, que se diga quién va a ser el médico o el psicólogo que te va a atender o que te va a dar este tratamiento. No lo tenían puesto, se puso. Ah. Además, se reforzó mucho más esos médicos con su formación, su número de colegiado, todo esto. Luego también, por ejemplo, ya a nivel de autoridad o confiabilidad, se añadieron un montón de logos de, mira, salimos mencionados en Telemadrid, en Televisión Española. Y esos enlaces como do follow, entiendo, como no follow, para que... Esos enlaces realmente iban a una sección que tenían como de notas de prensa, que era como un resumen de su aparición en prensa. Ajá. O sea, que realmente esos links iban ahí, no iban directamente al medio, pero los logos estaban ahí. Y Vale. luego todo lo que son instituciones a las que pertenecían oficiales, también reforzar esa parte. O sea, no se hicieron muchas cosas, se hicieron pocas cosas y esas pocas cosas son las que les ha hecho que esa web, Ah. pues yo qué sé, yo estuve muy poquito tiempo haciendo las mejoras y después empezaron a pasar updates, empezó a subir y hasta 2 años que por ahora no ha afectado negativamente ningún update. ¿Eso es posible que se quede en el tiempo así? Pues yo diría que no. No se suena bien. Claro. ¿Y alguno más? ¿Algún caso real así que se te ocurra? Aquí también se trabaja mucho tema de las preguntas frecuentes, hacer muy bien el marcado estructurado, ¿vale? Para, bueno, pues ofrecer ese contenido. También se hizo mucho trabajo de reestructurar URLs y separar los contenidos del blog que estuviesen anidados a su carpeta y los de notas de prensa y demás, O sea, asignar categorías, entiendo, y que sean adecuadas. para intentar separar el tráfico y que se entienda que unos contenidos informan y otros contenidos hablan de, oye, hemos aparecido en estos sitios de Vale. prensa, etcétera. O sea, como para separar muy bien, porque estaba todo junto, ¿no? Bien. Entonces se hicieron, son como matices, en realidad son matices, pero que, bueno, al final creo que la suma de esos matices fue funcionando. Claro, lo principal fueron los tratamientos y los autores, es en lo que más fuerza pusimos. Y en cuanto a la curación de contenido, ¿habéis trabajado en clientes, digamos, de forma exhaustiva esa curación de contenido? A lo mejor una URL que habéis en Search Console que baja mucho en clics, en impresiones. ¿Es algo que trabajáis de forma continua? Sí, a ver, hay proyectos que al final, estando en los sectores que están, muchas veces tienen muchas papeletas de tener esa inestabilidad. Si esos proyectos tienen un nivel de marca que no es muy alto, pues a veces eso conduce a que tú no puedes ser fuerte en determinadas búsquedas. Y al final los updates van fluctuando, o sea, una vez suben, otra vez bajan. Eso también es un síntoma de que efectivamente o no tiene la autoridad suficiente o el contenido es como un quiero no puedo. Es decir, es como que parece que sí que está a la altura y luego llega otro update y te vuelve a bajar. ¿Cuáles son los errores más comunes por lo que suelen afectar penalizaciones a los sitios? Porque claro, pueden haber infinidad de afecciones, pero ¿cuáles son los principales que habéis visto más en Laika? A ver, la mayoría de las cosas que he visto son temas de intención de búsqueda mal enfocadas, temas de canibalización, es decir, hemos creado más URLs de las que cuentan para atacar el mismo tema, e incluso dentro de esa canibalización a veces es involuntario, es decir, tenemos contenido que están separados, cada uno a su intención de búsqueda o a su keyword, pero, por ejemplo, señales de enlazado interno se mezclan. Entonces estamos usando palabras que no corresponden para enlazar las páginas y otras. Entonces van las páginas bailando. Claro, o sea, hay la misma keyword para enlazar 2 posts distintos, entonces Google no sabe al final qué posicionar para esa palabra clave. Y luego hay mucho de contenido también, hay mucho de contenido. Pues a veces pues te va a decir content o te va a añadir directamente de publicidad, pero bueno, esos son un poco los más habituales. Ajá. Lo de las intenciones de búsqueda creo que es súper relevante porque, vamos, yo también he tenido casos de estos de a lo mejor tener un artículo de un blog y se llevaban mucho antiguamente lo de los megaposts, artículos de 5.000 palabras, un montón de encabezados y tenían, pues eso, muchas keywords, muchas long tails dentro del mismo artículo y ahora es mejor diseccionarlo
y hacer una URL para cada tipo de keyword. ¿Cómo detectamos de forma que no sea muy laboriosa quizá esa posible canibalización o esa diferenciación más bien de intención de búsqueda? A ver, yo creo que también es una cuestión de enfoque, ¿no? Hay que romper con el mito de que cada keyword que encontramos en la herramienta que usemos, ¿no? De Keyword Research, pues no tenemos que tener una URL para todas las keywords que encontremos. Entonces, yo creo que hay que desterrar un poco, hay que acabar con eso y hay que pensar un poquito más global. Ahora, ¿cómo detectarlo? Bueno, si tú ves que cada semana o cada X tiempo se pone una URL para una keyword, pasan un par de semanas y se pone otra, y eso es algo que se mantiene en el tiempo, ahí ya está viendo una canibalización. Ajá. Lo que tendríamos que ver es si esa canibalización se está produciendo por nuestra culpa, por nuestra mala estructuración del sitio, ¿no? O por parte del Moodle, que realmente las señales que a lo mejor está interpretando no le da para entender cuál es la culpa. Claro, que a lo mejor las URLs sí que tienen una diferenciación, pero luego Google va alternando con otra que no tiene tanto que ver. Eso también pasa mucho. Yo los pasos de seguiría es, se pone mismamente, tú puedes ver en la herramienta, si tú vas siguiendo las keywords o tienes una herramienta de seguimiento de rankings, tú puedes ir viendo, ostras, que esta semana se me está posicionando esta URL y 2 semanas después se me posiciona esta otra. El primer paso, oye, ¿estas 2 URLs tienen entidad propia para ir a por su temática concreta o realmente se pisan? ¿Vale? Si se pisan, nuestro file, ¿vale? Porque ahí podríamos fusionarlas una por otra, podríamos tomar distintas soluciones. Segundo paso, si no se están pisando, yo lo que intentaría ver es, oye, voy a rastrear el sitio con la herramienta que sea, escribiendo cualquier crawler, y ver si las señales que le están mandando las 2 URLs son inequívocas. ¿Estoy usando las palabras que corresponden con la URL 1 y las palabras que corresponden con la URL 2? ¿O se están mezclando y por eso podemos estar dando pistas de mezclar, ¿no? Claro. Mezcladas. Sí. Entonces yo iría un poco a esos 2 pasos. Vale. También te quería preguntar, también a colación de esos informes, esos estudios que tienes en tu BTMF Cachón, que compartes, pues eso, más de 1.300 webs, ¿no? Me parece, donde haces estudios de las subidas y bajadas que han dado con diferentes updates. ¿Cuáles son tus primeras impresiones con todo esto que se está avecinando? Porque hay gente que habla de una priorización del contenido generado por usuarios, a pesar de que eso de las hidden gems que comentaban todavía no está implementado. ¿Cuál es tu impresión sobre estos updates? ¿Hacia dónde crees que está yendo Google con todo esto? A ver, para mí, por mucha inteligencia artificial que haya integrado Google desde 2013, si no recuerdo mal, con Hummingbird, luego RunBrain, BERT, o sea, ha ido metiendo un montón de sistemas, y a pesar de toda la tecnología que implica eso, o toda la inversión de tecnología que implica, para mí, o sea, viendo desde dónde venimos hacia dónde estamos yendo, para mí, todo el rato se foco en el usuario, todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos hablando de utilidad, de contenido útil, de que cumpla las expectativas, de que el usuario tenga una experiencia muy buena. Entonces, ¿el problema para nosotros cuál es? Para los SEOs, que todos esos conceptos no se miden con un número, ¿vale? Es decir, yo puedo tener mi panel de sitios, de 1.300 sitios, con no sé cuántos sectores, y yo puedo ir analizando cada vez que hago un update, meter los datos y ver qué sectores han impactado más. Aún así, 1.300 sitios es un panel. Puede ser representativo, no lo sé, pero sigue siendo algo pequeño para lo que es Internet, ¿no? Pero bueno, para mí, para tener un seguimiento, a mí me sirve. Ahora, todas estas métricas que te digo, o todos estos conceptos o adjetivos que Google menciona muchísimo desde hace muchos años, no se pueden medir con un número. Es decir, no es como antes que decíamos el PageRank, yo qué sé. Sí, pues Antes el SEO era mucho más simplificado. Tú decías, cuantos más enlaces consigo, yo ya no noto los rankings. Muy fácil, era acción para acción. Sí. También ocurre que antes, en Analytics, por ejemplo, tú tenías las keywords. Entonces tú decías, si esta keyword me está trayendo no sé cuánto tráfico y sé que estoy en la posición 1, yo ya tengo un CTR clarísimo. En la actualidad, las hojas de resultados son tan complejas que es imposible saber el CTR real de las posiciones. Es muy complicado. No hay más que ver el CTR de Search Console, que en la medida de posiciones, por ejemplo, poco se tiene que ajustar a la realidad. Hace un ajuste, eso es
Obviamente es una cifra real para el tipo de fórmula que ellos aplican, pero que es una fórmula que luego para nosotros no es tampoco tan fiable. Claro, o sea, si seguimos un poco con el hilo de los contenidos, obviamente, si yo quiero hablar de un tutorial de cómo hacer no sé qué cosa con Screenflow, creo que todos más o menos podemos intuir qué tipo de contenido tendría que ser ese. ¿Qué le tengo que ofrecer al usuario? ¿No? Para que le resulte útil, para que le resulte valioso. ¿Y cómo tiene que ser mi página web para que la experiencia sea buena? Pues que esté con un protocolo de seguridad, que la versión móvil funcione bien, que el diseño sea fiable, que vaya más o menos rápido, no se quede ahí 3 horas pensando. Que sí, todas esas cosas, por sentido común, las podemos inferir. Pero hay un montón de aspectos, por ejemplo, el tema del EAT, que vale, sí, podemos ir sacando detalles, matices que son interpretables, ¿vale? Si yo te digo, ¿cómo mides tú la fiabilidad de una persona? Hay muchas cosas para tú... O sea, yo si veo entrar a alguien por la puerta, yo no puedo solamente viendo entrar a esa persona por la puerta, luego te puedo decir si es de fiar o no, porque también estarían mis sesgos, mis prejuicios, cosas, ¿no? Entonces, si yo esto me lo llevo al SEO, esta reflexión, claro, en el ejemplo este de la psicología, de la web de psicólogos, yo, por sentido común, dije, a ver, es que si yo llego a un tratamiento que me van a dar de una terapia, de lo que sea, yo quiero saber quién me va a dar la terapia. ¿Por qué? Porque es una cosa, ¿no? Es una cosa muy personal es un tratamiento médico. Entonces yo quiero saber qué persona me va a dar ese tratamiento, esa persona si está cualificada realmente, si está policiada. Aunque esto también se puede incluso falsificar. Es decir, hasta cierta medida la gente puede inventárselo. Por eso también mucha gente está como atribuyéndole mayor peso a los enlaces y la autoridad de la página. Es como que todo esto que hablamos de al final, la confianza, la credibilidad de una página web, todo viene dado también por la cantidad de enlaces y la calidad de enlaces que tiene. No sé si estás de acuerdo en que con estos últimos updates se está premiando más la autoridad que antes o ves que igualmente el contenido va siendo como el rey. Yo soy una fiel defensora de la marca. Eso significa que si construyes una marca y la llevas a lo máximo que puedas, nunca vas a depender de canales como el SEO. No sé si estiras de piedras un poquito, pero no pasa nada. Pero es que lo creo así. Sí. Creo que la marca está muy relacionada con la autoridad, ¿vale? Entonces, si tú consigues, o sea, yo recuerdo campañas que ha hecho PC Componentes, que ha hecho Worten y otras de ese tipo de temática, que han hecho campañas de Black Friday en las que ya han metido inversiones de televisión, o han hecho campañas ya de PR muy fuertes con ciertos influencers o con ciertas personas, y luego tú ves cómo ha crecido los términos de búsqueda de PC Componentes Black Friday. Eso es trabajar la marca y es hacer que cada vez la gente vaya directamente a ti, no tiene que pasar ni por un buscador ni por un de... Vale, ¿qué quiero decir con esto? Cuanto más grande hagas la marca, también más enlaces te van a llegar por sí, de manera natural. No vas a tener que hacer algo expresamente. Entonces, obviamente se pueden falsear los resultados de un montón de cosas. Para mí, invertir tiempo en hacer las cosas mal, que a lo mejor es más tiempo que haciéndolas bien, me llama la atención. No sé, a lo mejor es más de hacerlo en menos tiempo, pero... Y luego, tema de autoridad, que estoy 100% de acuerdo, que sigue teniendo un peso muy grande en el SEO en general. Y en estas capas que tenemos con los updates, con el tema del EAT, la autoridad es una capa muy fuerte, muy importante. Ahora, no sé si lo asociaría a cantidad de enlaces, no tanto como a la calidad. De acuerdo. A colación de las búsquedas de branding, mucha gente comentaba que Reddit o Quora habían tenido una subida muy grande en los últimos updates y justamente John Mueller en Twitter mencionaba una cosa que también has mencionado tú, que sería la búsqueda de marca, que mucha gente no buscaba un término, una keyword simple y llana en Google, sino que también ponía la marca de Reddit a la derecha. Era como que quiero saber las mejores películas de Netflix, Reddit. ¿Por qué? Porque la gente ya confía en esa marca y han hecho no un branding quizá de forma activa con anuncios en televisión, pero han tenido un contenido que ha satisfacido correctamente la intención de búsqueda de los usuarios y ya de forma natural la gente pone esa marca dentro de Google. Sería un poco... Sí, es más o menos lo mismo. La única diferencia es que, bueno, tú puedes construir una campaña con los equipos de comunicación, de PR, de producto que han ideado algo, como esto que te decía de Worten o de PC Componentes. Y en este caso, lo genial es que se ha generado un ecosistema dentro del propio Reddit o un entorno en el que el contenido generado por el usuario adquiere tanto valor
que no necesitan hacer a nivel de branding un esfuerzo o una campaña explícita, sino ya la gente lo ve tan útil que directamente hace las búsquedas y pone Reddit. Eso es un síntoma de que el contenido que está generando ahí es bueno. Claro. A mí me ha pasado, que yo estoy aprendiendo a programar todavía, estoy con el tema de R y con Python también estoy un poco combinando y cuando a lo mejor tengo que buscar cosas, ahora obviamente he hecho GPT que también te echa un cable, ¿no? Pero he hecho muchas búsquedas con Stack Overflow también, porque ahí hay mucho contenido de presentación. Entonces, no sé, creo que eso da pistas de que ese sitio la gente se fía del contenido. Simplemente, por resumir un poquito todo este proceso, si yo entro en Search Console, veo una bajada drástica de impresiones, de clics, ¿cuáles serían los pasos a seguir después de detectar que efectivamente he sido penalizado y que coincide con una fecha que han anunciado desde Google? Yo cogería un fragmento de tiempo del post y del pre, pues si ya tienes 15 días, pues 15 días contra los 15 días anteriores, y ahí ya verías qué URLs han perdido más clics. Lo puedes ver desde el punto de vista de URLs y luego puedes verlo desde el punto de vista de keywords también, para también poder identificar en qué temáticas, vamos a decir, o en qué tipo de keywords te ha afectado. Y a partir de ahí ya es una cuestión de ver las segmentaciones y ver las tipologías en las que más ha afectado o las keywords en las que más ha afectado. Cuando tú ya tienes eso identificado, yo cogería las keywords en las que te ha tocado perder, vería a las SERPs, ¿no? A buscar en Google quién está saliendo y con qué contenido están saliendo ellos posicionados y por qué yo ya no estoy ahí. O sea, intentaría ver las diferencias. Ahora están saliendo estos 5 competidores y yo ya estoy en la página 5 normalmente. Vale, voy a intentar analizar desde el top 10 a ver, ese contenido, por qué es más útil que el mío, pero hay que hacer un ejercicio de honestidad también. Que muchas veces es como, no, es que cómo puede ser que este te esté mejor que yo cuando tal igual. O sea, ese ejercicio de honestidad hay que hacerlo. Y si el contenido es mejor, pues hay que intentar aprender y analizar o ver los insights que podemos sacar de ahí para aplicarlo a nuestro caso concreto. Sí, muchas veces también lo que sucede es que aparecen snippets nuevos, a lo mejor teníamos un resultado cero que ya ahora tiene la competencia, o incluso que no hay una bajada drástica en posiciones, a lo mejor bajamos de una primera posición a una segunda, pero eso repercute mucho a nivel de CTR y a nivel de visitas, o sea que... Sí, de hecho, hace poco analizando un proyecto, una bajada del 1 al 2 eran cientos de miles de clics, ¿vale? Del 1 al 2. Obviamente era una keyword de estas en el sector, era como la keyword. Yo me di cuenta como que había mucha diferencia entre el plural y el singular, que eso es algo que tengo que investigar ahora. Vale. Y luego otro punto interesante fue una bajada de posición 4 a 5, y es porque le habían metido encima resultados, o no sé si eran mapas o lo que fue, de algo que se estaba repetido, y eso ya le había hecho perder también un montón de clics. Ajá. Y lo de singular, plural, ¿eso tiene su chicha? O sea, ¿qué sueles analizar o qué vas a analizar en ese sentido? Porque creo que la gente también podría... A ver, hay un artículo muy interesante que ha escrito Nidia Infante. Lo dejaremos enlazado en la descripción también. Sí, que precisamente habla un poco de cómo se suelen enfocar las estrategias cuando tenemos una ficha de producto o cuando tenemos un listado de productos. Y entonces ya, pues un poco disecciona un poco las situaciones y al final pues habla de que normalmente cuando una persona busca en plural quiere buscar comparar o quiere buscar varias secciones. No, nada. Que es una cosa que si lo piensas, oye, pues todos lo hacemos. Si yo quiero buscar una cosa muy concreta, eso, por ejemplo, me gusta mucho la zapatilla de baloncesto. Si yo busco un modelo concreto o busco zapatilla, no sé qué, no sé cuánto, quiero ese modelo concreto. Si busco a lo mejor en plural, quiero a lo mejor buscar entre una gama concreta, ¿no? Entonces, eso es una gama bastante interesante. Lo que yo digo es que todavía no lo tengo ni siquiera acotado, ¿vale? Lo que he visto por encima, dentro del análisis preliminar que he hecho, es que en este proyecto en concreto le estaban bajando las keywords en singular. Te voy a decir, imagínate que fuesen sucursales de banco. Sucursal de banco le baja, sucursales de banco no. Entonces es algo bastante curioso. Sí, puede que haya una asignación distinta en intención de búsqueda justamente y que ahora posicione otro tipo de contenido para el singular con respecto al plural. Es algo que tengo que investigar todavía, pero que lo vi y dije, es un patrón que identifiqué y dije, ostras, esto qué curioso. Sí. Y lo tengo que todavía dar con ello, a ver qué es. Vale, estupendo. Hay otra cosa también interesante, que no es exactamente 100% lo de plural y singular, pero es el tema de las tildes.
Porque, claro, yo, como soy empedernido, siempre he dicho, Google identifica perfectamente la palabra con tilde o la keyword sin tilde, pero es cierto, y de hecho, hace poco me parece que César Aparicio lo comentó en Twitter, que Google no es tan inteligente como parecía No son 100% iguales. y que no sea, efectivamente. Las dos hojas de resultados no son 100% iguales. Ahora, no sé, yo creo que nos llevan diciendo ya años como que trabajan en intentar entender que las dos palabras son iguales. Creo que tenemos poco que hacer ahí. O sea, yo por lo menos desde mi punto de vista, yo trabajo 100%, o sea, en Laika trabajamos 100% con clientes. Entonces, yo no me puedo arriesgar a poner filtro de ortografía. Claro, claro. Entonces, yo ahí creo que tenemos poco que hacer. Sí. Poco que hacer. Ya- A lo mejor en una descripción te puedes jugar a no poner la tilde, pero luego también te digo otra cosa. El impacto creo que sería bastante relativo, no lo sé. O sea, obviamente lo que se busca es sin tilde. Eso estamos todos, Sí. que todos buscamos, la mayoría todo busca sin tilde. Y si luego las hojas de resultados son diferentes, no son exactamente iguales, habría que ver si esas diferencias son suficientemente una oportunidad como para tomar acción. Yo a priori no tomaría acción, a priori, Bajo. porque trabajo con clientes y es la premisa que es, la marca no va a hablar con centros de fotografía. Efectivamente, sí. Y a partir de ahí no me quedan muchas opciones. Pues hasta poner tildes, pero sí, efectivamente, o sea, yo realmente sigo trabajando también con tildes, y eso que yo también tengo la faceta nichera, como la gente sabe, de AdSense, afiliados de Amazon ya no tanto, pero en su momento. Hemos hablado del aspecto bastante técnico, pero ahora en acciones un poco más básicas, que sean más sencillas de aplicar quizá, y que la gente a lo mejor se ha quedado un poco descolocada, gente que no sea muy técnica, acciones SEO que sean fáciles de aplicar y que tengan un alto impacto en una página web. Yo creo que la más obvia es cubrir intenciones de búsqueda que no estás cubriendo. Yo tengo proyectos de deportes en los que pues hay muchas búsquedas, te puedo decir, de colores de zapatillas. Si tu e-commerce en lo que es la parte de filtrados no puede o sea, esas páginas no son indexables, tú puedes crear categorías para atacar los colores. Ajá. Obviamente si le pones un contenido que aporte, ¿vale? Si este es un ejemplo poco con pinzas, pero podríamos abordar también con, por ejemplo, webs que tengan a lo mejor tiendas, Ajá. pues crear dentro de la web un store locator, es decir, un directorio de tiendas. No solamente tener tus fichas de Google My Business, todos, ahora no se llama Google My Business, ¿no? Ahora es Google perfil de empresa, o mi empresa, perfil mi empresa. Mira, yo voy a seguir diciendo Google My Business, Webmaster Tools, Y Twitter. o sea, lo siento, pero... Y podéis llamar Google si queréis. Pero sí, o sea, esa sería una muy buena, porque además de apoyar a la parte local, desde la web posicionas búsquedas de marca y tienes la oportunidad de posicionar a las genéricas, tipo, por ejemplo, Clínica Dental Madrid, Clínica Dental Barcelona. Y si montas muy bien ese directorio de tiendas con buen enlace interno, son cosas... Y por ejemplo, deportes, una también muy buena, guías de tallas. Las guías de tallas por marcas tienen un montón de búsquedas y mucha gente no lo ataca. Ajá. Qué bueno. Le da así ejemplos. Sí, sí, al final es buscar la perlita de oro, ¿no? Dentro de cada sector. Depende cómo esté ordenada la arquitectura del proyecto, siempre vas a poder crear algún área de crecimiento para indexar y empezar a rankear. Y dentro de todos los elementos que son, que sí, el Titan, el atributo ALT, los enlaces internos, ¿cuáles dirías que tienen mayor impacto? Todos tienen un pequeño impacto, pero ¿en cuál ves que tienen una acción-reacción más grande? Yo creo que el contenido sigue siendo el rey, como decíamos antes, y luego todo lo que es la parte más de snippet es como el escaparate. Es decir, obviamente tienen importancia porque la hoja de resultados va a promover que el usuario clique o no clique. Esa es la importancia que tienen. Pero la importancia relativa a nivel SEO creo que es pequeña. Obviamente el título, por ejemplo, sí que es un elemento que se usa para diferenciar las páginas entre sí. Entonces, si tú tienes todo, o sea, si tienes muchos títulos repetidos, digamos que le estás diciendo a Google que tienes contenido duplicado. Ajá, sí. Pero más allá de eso, creo que los contenidos en sí tienen mucho más peso, cómo haces los contenidos dentro de la página, que lo que son los títulos, descripciones, todo eso, que son pues cosas un poco más, lo que te digo. O sea, si yo voy andando por una gran vía, puedo decidir entrar en una tienda por el escaparate, vale. Pero si luego tengo el escaparate y lo que hay no me gusta, Pues nada, al final no hay como...
No hay conversión. Vale, bueno, MJ, ya para ir finalizando, entrando en la recta final, vamos a hablar de migraciones SEO, al menos un pequeño paréntesis en este sentido. ¿Cuáles serían los pasos principales a seguir? Obviamente luego podría la gente ahondar a nivel técnico en artículos, etcétera, pero para que tengan una visión genérica sobre cuál es el paso a paso a seguir. Para mí, el punto uno es tener muy claro lo que va a cambiar. Eso es meridiano, o sea, las expectativas. Oye, vamos a hacer un rebranding y el rebranding implica que cambiamos de nombre, ¿vale? Un rebranding podría ser un cambio de diseño que no cambia el nombre, pero vamos a pensar que cambia el nombre. No sé qué ha habido últimamente de cambios de nombre, pero... HBO, sí, segunda mano. ¿Has visto anuncios, creo? Sí, Bueno, pueden usar este, por ejemplo. vale, sí. Por ejemplo, el segundo mano se va a pasar a mirar anuncios. Entonces, lo primero sería planificar, oye, van a cambiar todas sus URLs. Se tendrá que tomar la decisión de si ese cambio de URL... Creo que segunda mano cambió a Vivo, me parece. Y luego Vivo no ha subido a mirar anuncios. Eso ya no lo sé. Sí, tienes razón, Puede ser. a Vivo, sí. Pero es que me suena que luego se ha ido a mirar anuncios. Ahí se me perdí, yo me perdí en la primera temporada. Pues, es decir, vamos a decir que se va segunda mano a Vivo. Tú vas a hacer ese cambio de nombre, entonces el dominio que va a quedar es vivo.com. ¿Qué pasa para las URLs? La decisión sería, mantengo las URLs igual que están en segunda mano y solamente le cambio el dominio de vivo.com, o aprovecho el cambio para hacer una arquitectura mejor y reestructurar lo que tenga que reestructurar, etc. ¿Vale? Entonces, según vayamos metiendo más capas ahí, más compleja se va a hacer la migración, ¿vale? Entonces, hay que saber eso, qué va a cambiar. Si solamente es un cambio de, ahora en vez de llamarme segunda mano, me llamo Vivo y toda la estructura de URL se mantiene igual, la migración es, entre comillas, más o menos fácil. Más o menos fácil. Ahora, ya sabemos lo que vamos a cambiar. Ahora tenemos que empezar a planificar. Primero, contar con un inventario de URLs de la web de origen, que sería segunda mano. ¿Vale? Todas las URLs que vamos a pasar a Vivo, las que vamos a salvar o las que vamos a mantener. Ajá. ¿Vale? Y a partir de ahí, lo ideal sería trabajar con el equipo de desarrollo para ver un entorno de pruebas, ¿vale? Un entorno local en la que se ponga la versión de vivo.com en desarrollo, ¿vale? La que en un futuro es la que va a ser la web que va a visitar la gente, Sí. pero tenerla en local para poder ir viendo, haciendo pruebas de que todo está bien. Claro, el local básicamente es poder trabajarlo en tu ordenador sin que eso afecte a lo que la gente ve dentro de internet, digamos. en Exacto. casa. Digamos que si no estamos preparando la migración. Entonces, sabemos lo que vamos a cambiar. Después tenemos un entorno de pruebas en el que vamos a ir viendo, oye, a nivel SEO, ¿qué cosas tiene que tener vivo.com antes de lanzarse? Mira, pues a lo mejor yo la estructura de URLs no la voy a cambiar, o la estructura en sí no la voy a cambiar, pero vamos a aprovechar para meter datos estructurados, vamos a aprovechar para que las imágenes pesen menos, las mejoras que sean. Va a decir, todas las migraciones al final son para mejorar algo, ¿vale? Entonces todas las pruebas las hacemos ahí. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos migraciones con clientes, ese entorno de pruebas lo usamos para, oye, ir haciendo revisiones. Oye, que aquí tenéis que poner el canonical cara así, aquí tenéis que poner las imágenes no sé qué, todas las directrices que sean. Cuando hemos validado que el entorno de pruebas está todo perfecto, nos toca ahora hacer el mapeo de direcciones, que es una parte también importante. Aquí los desarrolladores tienen que estar sudando, ¿no? Diciendo, madre mía, cuánto cambio de Slack si es que hacemos cambios de Slack. Si el Slack no cambia, Que es básicamente la URL, la carpetita y todo eso. las redirecciones es una regla. Es una regla que se pondrá a nivel de servidor, que simplemente va a decir que las URLs que de antes eran segunda mano, ahora se van a llamar vivo y que el slug es igual. Entonces, esa es una situación que a nivel de mapeado de direcciones prácticamente no hay que hacer mapeado de direcciones porque solamente habría que ver qué URLs te vas a eliminar. Es lo único que tendrías que ver. Pero cuando el slug cambia es donde está un poco la fiesta. Tienes que hacer un match entre las URLs que tenías en segunda mano con las que tenías con las que vas a tener en Vivo. Ajá. ¿Vale? Y bueno, y luego eso, pues los equipos técnicos normalmente pueden agrupar las redirecciones también otra vez con la expresión de los URLs. Eso se suele hacer también, ¿vale? Y a partir de aquí, si el entorno de pruebas te permiten probar las redirecciones antes de que salgan a real, ¿no? Sí. Sería lo ideal, porque así te garantizas que todo va a funcionar bien. Eso pasa pocas veces, a mí me ha pasado pocas veces, que me desen comprobar las redirecciones en hogar. Claro, si no hay que coger una copia de seguridad, ¿no? De hace 10 minutos, por si acaso hay que volver atrás rápido.
Y a partir de aquí hemos hecho una planificación y cuando se establece la fecha de lanzamiento, pues ya nos tocará revisar todo, que las directrices también, que todas las directrices se os han aplicado, que no hay cosas bloqueantes, en plan, oye, alguien se ha dejado todo no index. También eso a veces ocurre, ¿vale? Pero esos son un poco los pasos que nosotros solemos seguir. ¿Qué pasa? Errores típicos. No se planifica con suficiente tiempo. Entonces, claro, si tú una migración la planteas hacer en 2 semanas, cuando son webs a lo mejor que son muy grandes, pues el éxito queda un poco en entredicho. Claro, a lo mejor hay URLs que se quedan por definir o no se hace muy bien el cuadro de mando. Realmente no llega a ver ni siquiera el tipo de pruebas, con lo cual no puedes aprobaciones. Se hace todo muy rápido y bueno, y luego aparte, después de la migración, todo lleva un proceso también de seguimiento, de análisis, de ver cómo se va estabilizando el sitio, de ver cómo Google va recraudeando todas las páginas. Claro, eso te quería preguntar, porque ¿qué margen soléis dar para ver si ese dominio empieza a ir bien o si realmente ha sido fallida la migración? Nosotros primero establecemos como un periodo muy de 72 horas en el que miramos a fondo que no haya nada que se haya podido quedar bloqueando o que no se ha puesto Analytics, que también es otro técnico. Entonces, esas 72 horas son como para lo crítico, en plan, aquí validamos que la migración, todos los puntos que hemos marcado se han puesto, ¿no? Y a partir de ahí, depende del tamaño del sitio, necesitas semanas o necesitas algún mes para, digamos, ir haciendo seguimiento y viendo cómo se consolida la migración y cómo se estabiliza el sitio. Si la migración sale mal, si vemos, por ejemplo, que las visitas estaban en un punto alto antes y ahora estamos a mitad de visitas, pero parece que a priori todo está bien, ¿qué ha podido pasar ahí? No sé si ha habido algún caso en el que de repente la migración no ha ido como... A ver, como vivimos en un entorno en el que hay muchos actores, tampoco puedes garantizar en una migración lo que va a pasar, porque tú controlas lo que haces tú, pero tú no puedes controlar lo que hace Google, no puedes controlar lo que hacen los competidores, los consumidores, o incluso que de repente haya cambios de algoritmo en mitad de tu migración, que ahí es la peor situación que te puede pasar porque se va a ensuciar todo tu análisis de datos, ¿vale? Entonces, normalmente, si todos los parámetros que has indicado están funcionando bien, realmente también habría que reflexionar antes de la migración en saber cómo está ese proyecto, ¿vale? Porque, por ejemplo, proyectos que ya vienen con unas afectaciones de los core updates, de temas de EAT o ese tipo de situaciones, si tú ya vienes de la tendencia es así, la migración hay que ver cómo se plantea. Y si tú no arreglas ciertos problemas que tienes ya enraizados, ¿vale? En la migración, es muy probable que la migración milagros no va a hacer. ¿Vale? Entonces, si tú coges todo el contenido tal cual lo tenías y lo pones en otro dominio, muy probablemente que no haga que tú subas, sino que tú sigas con tu tendencia de tenis. De acuerdo. Es muy probable. Y luego, si está pillando entre medias, pues mala suerte. Y habrá que ver si el update se empezó a desplegar antes de tu migración, durante o después. Claro, porque si no la gráfica no sabemos si es por una migración fallida o medio fallida o porque el update ha dado la casualidad que ha afectado. De hecho, me pasó con una web de regalos, no era mío, simplemente yo como analizo muchas migraciones y analizo también los updates, pues vi una migración de una tienda de juguetes, pero recordar, o de regalos, no me acuerdo cuál, que simplemente cambiaba de punto eso a punto com. Mismo sistema, mismo contenido, misma estructura, todo igual. Y tú veías una leche tremenda. Y yo ahí analizando, ya me di cuenta que el problema no era la migración, era que justo unos días antes o una semana antes, en dominio de origen le había afectado un cambio de algoritmo. Y de hecho es que me escribió el equipo SEO de esa gente, porque yo, pues como hago seguimiento de migraciones, y yo les dije mis impresiones. Dije, mira, mi impresión es esta, que te ha afectado este cambio de algoritmo y lo has arrastrado. Has arrastrado la tendencia. Sí, no, pero tiene mucho sentido. Además, si cuadran en fechas, pues seguramente sea lo que... Luego pues... ese sitio lo he seguido en el tiempo y ahora cambiaron la tendencia y subieron un montón. Con lo cual eso me reafirma que al final han ido trabajando otras cosas y revirtieron la tendencia. Claro, que no ha sido por motivo de la migración la caída, claro. Ya para finalizar, MJ, quería preguntarte, ya que estamos también en las oficinas de Laika y como bien has dicho con un gran equipo, ¿cuál ha sido para ti el proyecto que ha supuesto un mayor reto a nivel SEO
¿Y cómo lo desempeñaste y la labor? No sé si algún problema de renderizado, ya que hay tantos problemas de renderizado, algún otro proyecto que haya sido eso, un reto. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, todos los proyectos que tenemos, la verdad que tienen... Tienes ya con faena, ¿no? Ya... pero yo, o sea, los proyectos que a nosotros nos encantan, o por lo menos con los que más satisfechos nos sentimos, son con esos proyectos que hay con una tendencia descendente. Y nuestro objetivo principal cuando entran es, primero, frenar la tendencia descendente y luego revertir la tendencia para que vayan para arriba. No se consigue ni en un día, ni en 2, ni en un mes. O sea, son cosas que al final hay una estrategia detrás, mucho análisis y un trabajo de mucho tiempo. Esos son los que realmente me hacen sentir más satisfecha. Hemos estado en proyectos muy competidos en temas dentales. Tenemos un proyecto que llevamos varios años con él y es una barbaridad donde está llegando. Y también tenemos algunos temas de motor, del que estamos también bastante orgullosos, porque encima luego los clientes, cuando ya tienen un equipo técnico y van viendo las cosas que se les van pidiendo, los resultados que van dando, se vienen arriba también, se integran, o sea, como que aumenta su amor por el SEO también. Y se están haciendo cosas a nivel de enlazado muy chulas, enlazados dinámicos, bloques. ¿Eso en qué consiste? Porque justamente ahora te quería preguntar sobre acciones prácticas que habéis seguido en esos clientes. Pues, por ejemplo, temas de footers dinámicos que se potencia un enlazado interno en función del momento del año o en función de las categorías que más nos interesa potenciar de X momentos. Ajá. Por lo cual son cosas que, claro, si tienes encima la capacidad técnica dentro del cliente de que ese equipo te haga ese desarrollo, pues son cosas de mucho valor. Claro, a lo mejor llega Halloween o Navidad y te necesitas o te interesa poner enlazado interno, haces este tipo de URLs. Sí, y luego también en temas de paginación, mi equipo ha estado haciendo mucho testing con muchos proyectos y también hemos evolucionado mucho en saber identificar bien qué tipo de paginación necesita cada proyecto. ¿Y cómo se detecta eso? Porque hay gente que aboga por un scroll infinito, gente que dice, no, 3 paginaciones y luego el botoncito a la última. A mí es un tema muy controvertido porque para mí no hay una solución única. Obviamente, si quieres simplificar al máximo, yo me iría a una paginación de toda la vida con un REST, aunque no es una etiqueta que Google ya siga, pero aún así sería útil ponerla. Y realmente eso podría ser una solución, digamos, estándar si no quieres ponerte a mirar mucho y quieres hacer algo simplificado. Los enlaces se van a seguir, vas a traspasar autoridad entre sus enlaces. Entonces, para mí las claves están cómo está compuesto tu proyecto. Las fichas de productos son importantes, no son importantes. Tienes mucho catálogo en las categorías y te genera mucha paginación. Y por tanto, depende de cómo esté construida la paginación, le está dando más autoridad a las paginaciones y en suma a los productos. Entonces, son unas preguntas que habría que hacerse. Lo hablo desde el punto de vista de e-commerce siempre porque es donde más sabemos encontrar los problemas de paginación. O sea, en un blog al final, mire. ¿Y tenés algún artículo, alguna guía que hable de paginaciones o si no de esta? La mejor es la que tiene Jackie Huerta, que tiene unos años, pero para mí es el mejor enfoque, ¿no? Que tiene muchas casuísticas y bueno, creo que es la que mejor refleja todo lo que se puede hacer a nivel de paginación. Y lo que pasa que, bueno, para mí es un tema muy controvertido, como te digo, porque no hay una solución estándar y cada proyecto va a necesitar potenciar productos o no potenciarlos, o va a necesitar traspasar autoridad en ciertas páginas a otras o no. O sea, no es una cosa, digamos, estática. Claro. Y aquí termina la entrevista, MJ. Ya está. Bueno, ¿Se me ha hecho? a que sí, abierto, pues ya llevamos un ratillo grabando, pero vamos, a mí ha sido de verdad un placer venir aquí a Madrid a grabar en vuestro equipo de Laika, en vuestra oficina. Que es un placer siempre hablar contigo de SEO técnico porque se nota que lo llevas en la sangre, que es tu pasión y se aprende mucho contigo. Así que nada, muchas gracias por este huequito en tu agenda. Un placer y ya sabes que estás en tu home. Muchas gracias, MJ. Muchas gracias. Adiós.